Muy bien, damas y caballeros, inicia la tarde ya directamente y su caída. Son las 4:07 en territorio colombiano, son las nada más ni nada menos, son las 11:07 en territorio español. Espero que se encuentren muy bien todos y el día de hoy vamos a iniciar directamente con la finalización de la historia española. Ya habíamos quedado entonces en esta diapositiva, el regreso del absolutismo, para realizar el cierre y lo que nos compete el día de hoy. No siendo más, espero que estén siempre emocionados y siempre conectados. Les vamos a hacer la sugerencia, la participación es importante, saludar a nuestros invitados. Entendemos las múltiples cosas que están sucediendo. Entendemos que hay personas que han perdido familiares. Entendemos que hay personas que están aburridas, agobiadas por las clases virtuales. Yo estoy feliz con las clases virtuales porque nos permite traer invitados de diversas partes del mundo, poner música, hacer cosas diferentes y va a ser espectacular. Me preguntan en este espacio que si todos los invitados saben speaking Spanish. Sí, todos tienen la oportunidad de hablar en español para que estén entonces conectados con nosotros. No sé nomás, damas y caballeros, vamos a cerrar este capítulo el día de hoy de la historia de España. Y no, Juanita, no te preocupes. De todas maneras, pues bueno, se vienen cosas espectaculares. Casi que de aquí para arriba tenemos una visita semanal. Para ser honesto, nuestra próxima visita internacional viene siendo el lunes 9 de noviembre, que ya es muy cerca. No, la visita internacional viene siendo el próximo lunes, Guinea Ecuatorial, y luego de ahí vamos para, o sea, la próxima semana tenemos visita de Guinea Ecuatorial, sí, y el lunes iniciamos con visita y descansamos la última semana de, no, la primera semana de noviembre descansamos porque pues no coincide con los horarios de Italia y paramos en Italia y en Hamburgo, paramos en las dos a la vez. Y luego nos vamos entonces para el Cairo, pero con el Cairo entramos nosotros el lunes 16, cerramos, con ustedes cerramos en el Cairo. No, alcanzamos, estaríamos ese lunes en el Cairo y luego entregaríamos notas en Hong Kong, correcto. Eso es prácticamente lo que vamos a tener en este espacio. Dicen aquí, esta es la única clase que hoy me gustó. Bueno, no se preocupe, siempre bienvenido entonces en este espacio. Ya sabe que, por favor, no debe tener pasaporte, solamente una sonrisa para que esté con nosotros en este cierre. Sí, vamos a estar emitiendo la señal desde Bosques de Sherwood. Espero que usted esté muy atento de nosotros para que nos acompañe. No sé, nomás, marca el reloj las 4:10. Ya hemos esperado entonces a los asistentes y no sé, nomás, vamos a dar inicio entonces en este espacio. Alejandra, estoy de acuerdo con lo que usted manifiesta, Alejandra, a esta hora de la tarde. La sesión pasada tuvimos la oportunidad de llegar con Sergio hasta este espacio. Entender entonces con nuestro invitado internacional cuál era el pensamiento que tenía la comunidad. Un campesinado donde el 80% era campesinos en el territorio español, donde la única idea de política la daba el sacerdote desde el púlpito, en palabras de Sergio, que nos manifestaba esta expresión. Y de igual manera, entender que el resto de españoles deseaba específicamente el regreso de la monarquía absoluta, pero el enemigo liberal, prácticamente las ideas de la república, una nueva mirada frente al poder, estaba encarnada en una pequeña minoría, la minoría que se encontraba en Cádiz, en aquella burguesía y, por supuesto, la división nada más ni nada menos de las Cortes, algunos absolutistas y otros parlamentarios, terminaron entregando nada más ni nada menos que el poder a Fernando VII, y entregarle el poder es volverlo a nombrar rey, después de haber sido reconocido como el rey de España en manos de Napoleón Bonaparte. No siendo más, marca el reloj nada más ni nada menos que las 4:11. Y es que con el regreso, Dios mío, sí, continuamos. Juanita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo enorme. Claro que sí, continuamos entonces lo mismo. Continuamos entonces ahí en donde habíamos quedado. Nos quedan 3 diapositivas de infarto, porque es que la historia española ya se mete directamente en las peleas familiares y con una palabra muy fuerte, liberalismo, que la vamos a encontrar directamente en la próxima sesión en una conferencia frente a colonialismo. Ese colonialismo liberal que llegó a África desde hoy inicia en este espacio. Damas y caballeros, 4:12. ¿Y qué pasó directamente en este escenario?
En marzo 22 de 1814 ingresa a España Fernando VII, ahora sí convertido ya no en un chicuelo, sino en un hombre que le ha llegado la hora de gobernar. Y este hombre que le corresponde gobernar, lo vamos a encontrar con una aceptación de la corte. La corte va a colocar algo que se llama el manifiesto de los persas, que le entrega el poder a Fernando VII. Cuando le entrega el poder a Fernando VII, él se corona como rey de España en Madrid el 4 de mayo de 1814. Ahí habíamos quedado en la sesión pasada, pero después de este escenario vamos a encontrar los primeros 6 años de gobierno, bastante polémicos, unos años que le van a permitir a las colonias de la América Latina lograr su independencia, que le van a mostrar a España que existen otras posibilidades. Vamos a averiguarlo con la siguiente diapositiva para entender el mundo español, porque entendimos qué fue lo que sucedió con la América Latina en el proceso de independencia. Desarrollamos a una Colombia hasta 1886, con invitados de diversas regiones. Y aquí, en este espacio, estamos mirando la otra cara de la moneda. Estamos revisando lo que le pasó a España cuando se independizó y el camino que tuvo que seguir en la pérdida de las colonias americanas, en el país que tú muy pronto vas a visitar. No sé, nomás vamos a darle clic y es que los 6 años que después van a venir del primer reinado de Fernando VII se va a llamar el senio o sextenio en términos latinoamericanos. De 1814 a 1820 va a suceder esto para que lo tengamos claro. Repasémoslo rápidamente porque ya se vienen las peleas familiares. Prepárate porque los problemas familiares aquí en España lo vamos a tener. El chisme lo vamos a tener en este espacio. Y es que lo primero que va a realizar Fernando cuando va a llegar es, y voy a señalar título por título para que estemos conectados, ve tomando nota por favor, es la abolición de la Constitución. Fernando dice que no está de acuerdo con la Constitución. Yo soy el nuevo absolutista, el que está por encima de, y además recordemos que es el único que tiene la posibilidad de estar por encima de los hombres y el único que puede ser juzgado por Dios, por venir eh, de una carrera monárquica, por una familia. Recordemos en este espacio, de igual manera, ¿qué hace Fernando? No solamente desconoce la Constitución de 1812, sino que le ha llegado las noticias de lo sucedido en América, de las patrias bobas que están iniciando en Colombia, en Argentina. Recordemos lo que sucedió en Venezuela y por supuesto la división que se encuentra en el departamento de Guayaquil. Y es así que lo que hace nada más ni nada menos que Fernando VII es enviar tropas. ¿Para qué? Para recuperar el virreinato de la Nueva Granada. Cabe aclarar para ustedes a esta hora de la tarde que el primer objetivo que tenía inicialmente, quiero ser claro muy de eso, es que se entera Fernando VII, que no alcanzamos por tiempo en realidad a desarrollar la historia de Argentina y del Cono Sur, pero se entera también que un soldado español que antes le servía está haciendo la independencia en el virreinato del Río de la Plata. Y el Río de la Plata le da la plata, precisamente este mineral, desde Bolivia, desde la mina de Potosí y por el Río de la Plata, lo saca para España. Y es así que se entera que Buenos Aires había proclamado la independencia. Entonces, lo que hace directamente Fernando es pensar primero en el Río de la Plata, pero se entera que él conoce nada más ni nada menos que es más fácil llegar desde el norte hacia el sur. Entonces, por eso Fernando VII se juega directamente el ajedrez enviando las tropas es al virreinato de la Nueva Granada. Lo que pensaba Fernando VII era, si ganaba el virreinato de la Nueva Granada, con los ejércitos de Venezuela, Colombia, Ecuador, de la Perú pro-española, iba a poder aplastar a la Chile de O'Higgins, iba a poder aplastar el Alto Perú, que es actualmente Bolivia, y aplastar totalmente a la Argentina. Pero la historia le mostró nada más ni nada menos que apostar por la Nueva Granada no fue la mejor decisión porque conocemos nosotros la independencia de la América Latina. Sin embargo, perseguir a los aires independistas de América Latina no fue la única sed de sangre que tenía Fernando VII. Revisemos que Fernando también tomó una decisión y es perseguir a los partidarios de la monarquía parlamentaria. Y aquí es en donde viene algo interesante de este espacio y es que
El campesinado no se explicaba qué fue lo que sucedió. El campesinado no entendía por qué el rey que ellos estaban esperando, que solamente podía ser juzgado por ser absoluto, juzgado por Dios, cómo era que ahora asesinaba a su pueblo. Y aquí arrancan las condiciones. Le voy a pedir el favor, tenemos una contradicción acá que usted debe entender, y es que para el campesinado, que era el 80% de la población española, no había una explicación del por qué, si el rey había llegado al poder, porque ahora mataba a quienes le habían cuidado el poder. Entonces, recordemos que la Constitución de Cádiz, claro, es parlamentaria, pero habiéndose desconocido la Constitución, no hay motivo pues para perseguirlos. Y lo que va a realizar Fernando VII es un proceso de selección y de sistemáticamente, o sea, paso a paso, ir asesinando a cada uno en orden del ejército, ir asesinando a cada uno de los participantes de las cortes. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que regresaron defensores de la monarquía a los pueblos llegaron aplaudidos porque defendieron al monarca, ya sea desde lo parlamentario, pero al observar que el rey se convierte en asesino de su propio pueblo, eso va a llevar a que tengamos esto que se va a llamar los levantamientos civiles y militares, porque la gente salía a protestar, a pedirle que por favor no siguiera matando a su propio pueblo. La respuesta de Fernando VII fue opacarlos por la fuerza. Entonces, quiero ser claro que aquí hay una contradicción, y es que esta última palabra, el uso de la fuerza para Fernando VII es aplicable tanto como para las colonias españolas como para su propio territorio, y esto genera una contradicción. Tanto así que vamos a llegar a este espacio tan polémico que es el 1 de enero de 1820, en donde las tropas que ya estaban preparadas en Sevilla para ser montadas. Acuérdense que el avance de Simón Bolívar en 1819 ya nos está mostrando que invadieron Bogotá. Fernando VII se encuentra preocupado, y lo que hace Fernando VII es preparar a los militares para realizarle directamente un envío de tropas para apoyar a Morillo, que se encuentra en la Reconquista de América. Y es ahí en donde Fernando, después de tener nada más ni nada menos que al ejército organizado, los mismos integrantes le van a hacer una revolución que se va a llamar los pronunciamientos. Y vamos a tener aquí un personaje bastante peculiar que se llama Rafael del Riego. Muy bien, Yuri, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Buenas tardes, mister. Hola, Yuri. Yuri, muchas saludos de Sergio. Te fui a saludar y te fuiste en la tarde por el trabajo que haces. Sí, mister, qué pena. Muchas saludos, un abrazo enorme. Muchas gracias por estar con nosotros con la llegada de la tarde. Muy bien, entonces, no siendo más, ya te nombré co-host, ¿no? ¿Me confirmas si es así? Yo vuelvo a verificar. Sí, correcto, ya tenemos todo el día. Muy bien. Entonces, para cerrar este espacio, damas y caballeros, vamos a revisar que los militares que están preparados para dirigirse a América a aplastar el movimiento de San Martín, a aplastar el movimiento de Simón Bolívar, se sublevan. ¿Qué significa? Le hacen un levantamiento y no están dispuestos a dar un pie en un barco para irse a América, teniendo en cuenta el desorden que tiene Fernando VII. Es así que este señor que se llama Rafael del Riego el 1 de enero de 1820 decide marchar hacia Madrid. Y desde cuando atraviesa la isla de Andalucía, cuando toma los barcos y ahora va a tocar Andalucía, y va a empezar a desfilar, él va a realizar algo que se llama los pronunciamientos. ¿Qué es un pronunciamiento? Es un pliego que lo abre en donde él lee en las plazas públicas que el ejército real está dispuesto a que se cuide a la ciudadanía y que se le garanticen sus derechos. Vamos a tener aquí un problema que es necesario que usted entienda, y es que existe nada más ni nada menos que la idea de los pronunciamientos es volver a tratar al ciudadano, no a los súbditos. Entonces, ojo, porque Rafael del Riego lo que está solicitando en este espacio es específicamente volverlos a reconocer como ciudadanos y que se les respete la vida. A eso se le va a llamar los pronunciamientos. Y cuando este grupo de ejército que iba con destino hacia el territorio colonial, nosotros vamos a tener en cuenta
nada más ni nada menos, gracias, vamos a tener en cuenta en este espacio es que el objetivo se consigue porque logran acatar, resucitar la Constitución de Cádiz de 1812. Pero eso va a ser un símbolo de debilidad. ¿Cómo así de debilidad? Vamos a encontrar nosotros que ese ejército que se quedó para garantizar el regreso de la Constitución de Cádiz de 1812 le da la posibilidad a Bolívar de realizar la incursión en territorio ecuatoriano, de realizar su llegada a Perú. Y cuando Fernando está preocupado porque tiene un ejército que lo tiene presionado, él lastimosamente calma directamente a su ejército porque no tiene cómo presionarlo para que vaya a América y va a decir estas palabras que son francamente hipócritas, que es marchemos francamente y yo primero por la senda constitucional. No siendo más, marca las 4:23 y así inician los primeros 6 años de gobierno en el reinado de España, nada más ni nada menos de Fernando VII. Sin embargo, hay una jugada y vamos a volver a encontrar en este espacio a los franceses, pero ya no del bando los franceses de Napoleón Bonaparte, sino que, perdónenme, en 1820, cuando recordemos que ya Napoleón Bonaparte es llevado, lo vimos aquí en un capítulo bastante fuerte, donde a Napoleón Bonaparte lo encierran por segunda vez en la isla de Helena, y es ahí en donde espera la muerte. Y vamos a tener el regreso a Francia, que muy pronto lo vamos a volver a tener acá en 15 días. Y en Francia vamos a revisar ahora que regresa un rey, un tío de Luis XVI, que se llama en este espacio Luis XVIII. Luis XVIII, que es el nuevo rey después de haber desplazado a Napoleón Bonaparte, es el que va a enviar tropas para apoyar directamente a Fernando VII y para retirar a ese ejército y a esas ideas de la Constitución de 1812 y devolver a Fernando VII en el poder. Y es así donde vamos a ver, ya no a Francia como un enemigo de España, sino como un aliado del absolutismo. No siendo más, preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. ¿Estamos siendo claros? ¿No estamos siendo claros? Baruch, ¿alguna duda? ¿Estamos siendo claros para todos? José Miguel Montaña, ¿alguna duda? Andrés, Alejandra. Buenos días. Perfecto, muy bien, les agradezco entonces por este espacio. Hola Chalani, ¿cómo estás? Bienvenida en este escenario. No siendo más, entonces vamos a darle clic a la siguiente diapositiva para ya acercarnos un poco al cierre de la historia española. Y es que vamos a encontrar en este espacio lo que se va a llamar el trienio liberal. Y es que el trienio liberal es cuando ya a Fernando VII lo obligan a resucitar nada más ni nada menos que la Constitución de 1812 de Cádiz. Aquí tenemos una pintura de Fernando VII. Fernando VII se va a dar cuenta que tiene que gobernar las cortes y él y cumplir funciones, pero ambas partes. Y mientras que está realizando esta forma de gobierno, él hipócritamente empieza a enviar cartas a Portugal, pero es que no alcanzamos a pasar en Portugal. Mire, si nos regalan una semana más, paramos en Portugal. Pero es que, mire, en Portugal hay un problema. En Portugal vuelve la monarquía y se empiezan a pelear con Brasil. Y es a partir de ahí que cuando regresan los reyes portugueses, después de haber expulsado a Napoleón, vamos a encontrar que el hijo, nada más, se está olvidando el nombre de él, el hijo es el que proclama la independencia de Brasil. Lo chistoso de la independencia de Brasil, para unir estos dos continentes, es que la independencia de Brasil es por culpa de Portugal, porque es el príncipe rebelde el que no quiere regresar a Portugal. Pedro el Grande creo que es. Y lo que va a hacer Pedro es independizarse del reino de Portugal. Y es así que van a hacer la historia del reino de Brasil, que veremos ese en grado noveno. Pero entonces, en este espacio, ¿qué hace Fernando VII? Escribe a Portugal, escribe a Francia, ¿sí? Escribe a Inglaterra, ¿sí? Y lo que hace es buscar apoyo. ¿Y buscar apoyo para qué? Para expulsar directamente a este ejército incómodo que lo obliga a él ser un monarca parlamentario. A eso se le va a llamar una confabulación. Confabulaba y confabulaba hasta que el que le da la aprobación es el nuevo monarca de Francia, el que vino a suceder, a reemplazar a Napoleón Bonaparte, que se llama Luis XVIII. Y ahí es cuando vamos a tener la invasión de 100.000, en realidad fueron 134.000 soldados franceses que van a desfilar por las calles de las principales ciudades de España
y van a invadir a España y le van a decir en estos momentos al rey que lo están apoyando. Entonces, es la segunda invasión francesa, pero pro monarca, y ahí es en donde directamente se acaba el trienio liberal. Trienio se llama porque fueron solamente 3 años del liberalismo, donde tenemos una constitución parlamentaria. Entonces, ¿qué va a suceder en este espacio? Pues el rey vuelve a obtener todos los poderes. El rey es ahora la justicia, el que redacta la ley, y la persona que gobierna. Eso nos va a mostrar el regreso de la monarquía absolutista en España, pero no por mucho tiempo, porque vamos a encontrar que la monarquía ya va a dejar de ser tan absolutista y va a empezar un camino hacia el liberalismo. El liberalismo que busca establecer, como en los países de América Latina, establecer entonces una república con 3 ramas del poder, con el respeto a la propiedad privada, con el deseo de traer esa revolución industrial que está sucediendo en Inglaterra, que está iniciando de nuevo en una Francia retrasada por la guerra napoleónica. Y aquí en este espacio vamos a tener entonces poco a poco cómo la idea del liberalismo va a empezar a tomar cuerpo en España. Pero este trienio liberal, que fue la primera vez que España se convirtió en una república, la vamos a encontrar entonces ahora en discusión. Han pasado 10 años desde 1820 y vamos a encontrar que cuando llega 1830 hay un conflicto por el poder de la corona española. Ya con esto vamos llegando al cierre de esta primera etapa de la historia española, que volveremos a ver hasta el próximo año, si se dan las cosas, o en efecto hasta décimo con la dictadura de Francisco Franco. Vamos a encontrar nosotros que cuando Fernando ya lleva 10 años gobernando sin revoluciones y los franceses al fin se retiran a su territorio, porque ahora muere Luis XVIII y va a sucederle otro hombre que no sabe administrar, sino que se le ocurre invadir países como México, porque el puerto de Veracruz va a ser invadido por franceses, y vamos a encontrar las campañas francesas en Argelia, en Túnez, y vamos a encontrar cómo los franceses creen que el progreso está en invadir otros territorios. Y es ahí en donde vamos a encontrar que los ejércitos franceses se retiran de España, regresan a Francia y desde Francia van a subirse en diferentes puertos a invadir países. Por ejemplo, a Buenos Aires lo vuelven a invadir. Van a invadir el puerto de Veracruz en México, van a invadir Egipto, pero los expulsan rápidamente. Van a invadir Libia, van a invadir el África para poder quitarle los recursos y llevarlos a París. Y el nuevo monarca francés empieza a aprovecharse los recursos naturales de otras naciones para impulsar su economía y construir ferrocarriles. ¿Qué hace directamente España mientras que Francia está invadiendo diversas partes del mundo? Lo que va a hacer España es tener una crisis familiar. Sí, así como usted lo está escuchando, una crisis familiar. Entonces vamos a tener un conflicto por el poder de la corona española. Fernando VII no regresó muy bien después de la invasión de Napoleón Bonaparte. Recordemos que él acabó de llegar y tiene que enfrentarse ahora a la monarquía parlamentaria. Lo peor del caso es que tiene que pedirle apoyo a Francia para él volver a ser el rey absolutista, que es producto de la alianza de diversos reyes que se llama la Santa Alianza. Sin embargo, para concluir este espacio, vamos a encontrar que, listo, muy bonita la historia, Fernando. Tú eres ahora el monarca que lleva 10 años en el poder sin ningún problema. Pero hay un problema, Fernando. Muéstranos en estas 3 esposas que tú has tenido, qué hijo tú tienes. Y lastimosamente, la noticia acá es que él no ha tenido hijos y empieza a envejecer con 40 años, poco a poco. Para la época, envejecer a los 40 ya literal, sos un anciano, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa en este espacio? No hay quien suceda en el poder, no hay quien esté en el poder nada más ni nada menos de España, porque no hay hijos. Y eso nos va a mostrar en este espacio que el hermano de Fernando VII quiere tomar el poder. Entonces vamos a encontrar nosotros que está feliz, se está gallinaseando, está mostrándose que apenas muera su hermano, él va a subir al poder. Hablamos del infante Carlos María Isidro, que él quiere tomar el poder. Sin embargo, él es el que representa aquella vieja absolutismo, donde él quiere volver a asesinar a aquellos que pertenecen al liberalismo, aquellos que quieren una monarquía parlamentaria
él los quiere desaparecer, porque él siente que la mano de su hermano fue muy débil, que en realidad dejó muchos vivos y que aquellos afrancesados hay que, pues en realidad, enterrarlos o llevarlos directamente al mar para que su liberalismo los salve de las olas. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Se casa Fernando, lo que voy a decir es bastante grave porque él se casa con una sobrina. Él se casa con una sobrina, es su cuarto matrimonio y lastimosamente, aunque nadie lo pensaba, porque ya veían a Carlos María Isidro como el nuevo gobernante soberano de España, vamos a encontrar entonces que va a quedar embarazada la sobrina de Fernando VII, precisamente de este mismo, y va a dar a luz dos hijas, dos hijas. Y el problema que va a tener ahora en este chisme familiar, el problema es que Fernando VII se va a encontrar que tiene que replantear la ley. Él es el rey absoluto y tiene que modificar la ley para que una mujer realmente pueda ser reina de España. Entonces, porque en los Borbones no se piensa en la participación de la mujer, se piensa es en la mujer que acata al hombre. Y cuando se da cuenta que le vienen mujeres al trono, lo que va a hacer Fernando VII es modificar la ley para desconocer el ascenso de su hermano. Y aquí ya hay un conflicto familiar. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir que con el nacimiento de María Isabel II se modifique la ley que ahora permite a las mujeres gobernar y cuando se acerca el proceso de muerte de Fernando VII, pues el infante Carlos María realmente él quiere la corona y va a desconocer la voluntad de su hermano. Él no quiere realmente una mujer en el poder. Entonces, sí, es bastante perturbador porque él recuerde que las monarquías se casaban entre miembros de su familia en primera línea sanguínea para poder mantener su legado familiar y poder mantener su apellido y su sangre en el poder. Eso llevó a problemas genéticos, quiero ser claro. Pero entonces, para ir cerrando en este espacio, es la hija de Fernando VII la que tiene que gobernar. Y cuando esta niña, que hablamos de la reina María Isabel II, la reina de las lágrimas de la tristeza, conocida en España, es una mujer que a los 3 años se convierte en reina. Cuando muere su papá, ella tiene solamente 3 años. Y cuando muere, vamos a tener ahora una guerra civil española, una nueva guerra civil española. Y va a ser la de la reina, que es la sobrina de Fernando VII, que se va a enfrentar a su padre, a Carlos María Isidro, que se va a enfrentar porque ella cree que si la ley dice que su hija de su vientre, fruto de su vientre, es la reina de España, no entiende por qué su padre quiere arrebatarle el poder. Entonces, vamos a encontrar que con la muerte de Fernando VII, se convierte en reina María Isabel II, pero como tiene 3 años, la mamá va a ser la que tiene que ocupar el puesto y vamos a tener a una reina regente. ¿Qué va a hacer directamente esta reina para defenderse del asedio y de los intentos de envenenamiento que su padre siempre sostiene para poder quedarse con el poder? Lo que va a hacer directamente la reina es acercarse a aquellos miembros sobrevivientes de las Cortes de Cádiz de 1812 y les va a pedir que la protejan. Y es ahí en donde aquellos liberales que estuvieron en Cádiz defendiendo una constitución monárquica van a apoyar a la reina. Y apoyar a la reina es poco a poco introducir la idea del liberalismo, de la república en la corona española. Mientras tanto, ¿qué hizo el infante Carlos María Isidro? Muchos intentos de homicidio a su propia hija. Y él se va a reunir con esa España campesina, con esa España conservadora, ultracatólica, para organizarlos en ejércitos e ir a la guerra para poder sacar del poder a la reina regente, para poder eliminar del camino, de la faz de la tierra, a María Isabel II y él quedarse con el poder como un rey absolutista. En este panorama vamos a iniciar de 1813 a 1800, perdón, de 1833 a 1840 hasta que cumpla, en realidad 1843, hasta que cumpla 16 años, nada más ni nada menos, María Isabel II y se convierta en reina por mayoría de edad. Mientras tanto, vamos a tener el inicio de las guerras carlistas, que es nada más ni nada menos. Ella tenía, bueno, hay una pregunta acá. Dice, mister, una pregunta. Isabel II, ¿cuánta edad tenía que tener para gobernar? 16. En realidad eran 13, pero lo pudo realizar a los 16. Quiero ser claro que fue una reina que no escribía bien.
Fue una reina, es necesario saberlo acá, que se dedicó a los placeres de su cuerpo. Fue una reina que acumuló amantes. Fue una reina que en realidad no pensaba en gobernar, porque lastimosamente la reina regente, aquí voy a hacer una, ya para cerrar este espacio, de 1830 a 1840, lastimosamente fue una reina que pensaba más era en su placer, ¿sí? Y es que lastimosamente, hay que decirlo, ella fue violada por eh, uno de estos generales liberales, ¿sí? Que estaba muy de acuerdo con la monarquía parlamentaria. Y vamos a encontrar que fue una mujer que siempre buscó el placer, fue en manos de otros hombres y no escribía bien, no estaba atento de cómo gobernar, y eso permitió, le dio mucha capacidad para que España empezara a replantearse mejor el liberalismo, mejor una monarquía parlamentaria que depender en las manos de una reina que estaba atenta más bien de otras cosas. Y eso va a llevar a España a atrasarse, porque mientras que Portugal, por ejemplo, coge a sus campesinos y les enseña a pavimentar las calles, y que en Francia ya empieza la construcción del primer ferrocarril, que las invasiones francesas ya empiezan a llegar a Argelia, ¿sí? ¿Qué va a suceder en este espacio? Pues ella no quiere invadir, ella se va a quedar quieta, ella lo que le interesa es hacer otro tipo de cosas, y España lo que termina haciendo es vivir el día a día. Entonces, de 1840 hasta 1886 son casi los años perdidos de España, porque vamos a tener que el liberalismo es el que va a decir, llegó la hora de tomar el poder como república, y le hacen un golpe de Estado precisamente a Isabel, y vamos a tener ahora presidentes, los primeros presidentes de España, hasta que el país se hunde de nuevo en la guerra y viene nada más ni nada menos que Alfonso XII, que es el que va a enfrentar nada más ni nada menos que al general Francisco Franco, que es el que va a traer el progreso a España, pero él muere por el virus de la varicela. Entonces vamos a encontrar nosotros en este espacio un escenario bastante fuerte. La historia española está cruzada por el liberalismo y esa pelea entre el absolutismo. Aquí es una guerra por poder. Sin embargo, vamos a responder las preguntas entonces del chat. Dice en este espacio, dice, Mister, ¿y Carlos Isidro no podía manipular a Isabel II para conseguir sus objetivos? No, lastimosamente él es un hombre que cuando pierde la guerra, se exilia en otro país. Él sale huyendo primero para Francia, luego que el país se está convirtiendo hacia el liberalismo, viene la Segunda Guerra Carlista. Y eso muestra que él siempre va a regresar a exigir la corona para él, porque es el hombre que supuestamente puede llevar a España a la gloria. Y él manipula a los campesinos manipuló a los campesinos para que lo apoyaran. Pero España, lastimosamente, pues se hundía entre el absolutismo, lastimosamente, de María Isabel. Ese es el problema. No siendo más, pequeño recorderis para ya cerrar este capítulo de la historia española. Recordemos directamente que la guerra carlista se va a llamar así, es un juego de ajedrez, porque en 1833 a 1840 la reina regente lo que va a hacer es acercarse a los liberales para que le ayuden a defenderse de su propio padre. Y vamos a encontrar que el señor Carlos Isidro va a empezar a unirse con la gente que está de acuerdo con el absolutismo, que es casi el 80% de la población campesina, para poder destruir y sacar del trono. Pero lastimosamente los campesinos no entienden los argumentos y termina lastimosamente ganando el bando de Isabel II. ¿Listo? Y el poder parlamentario que está detrás de una reina absolutista es el que empieza a manipular su reinado, a manipular las fuerzas de poder. Entonces, para el campesinado, ojo, porque esto es un juego de ilusión social. Para el campesinado es una reina absolutista, pero en realidad es una reina que es parlamentaria, porque es una reina que le da el poder a cada región para que se autodetermine y le da mayor participación a la corte. ¿Por qué? Porque ella no está capacitada para gobernar, porque su mamá incluso, la reina regente, estaba pendiente más en rehacer su vida emocional que en enseñarle a gobernar, ¿sí? Entonces, existen unas contradicciones muy fuertes. Y lastimosamente los liberales y afrancesados que apoyan a Isabel son los que apoyan directamente la llegada del liberalismo a Francia y le realizan un golpe de Estado a Isabel II en 1864.
que va a llevar que Isabel II se vaya corriendo entonces para Francia, una Francia que va a tener nada más ni nada menos que la dictadura del nieto de Napoleón Bonaparte, que se llama Napoleón III. No siendo más, con esto cerramos este capítulo de historia de España, siempre dejándolos en abrebocas para lo que se nos viene en grado noveno, ya sea con otro docente o conmigo, donde observamos que el liberalismo, ese que inició que lo observamos a inicio de año en Inglaterra, es el mismo liberalismo que condujo a construir una república en Francia, el liberalismo que ayudó directamente a Simón Bolívar y a los diferentes próceres de la patria a construir las repúblicas latinoamericanas. Ese liberalismo que pensó que el desarrollo podía ser liberal o podía ser conservador. Ese mismo liberalismo que pensó en el federalismo y en el centralismo, es el mismo federalismo que está haciendo caos en España, pero es el liberalismo, perdón, que vamos a observar en la próxima sesión en territorio africano, explotando y enseñándole nada más ni nada menos que la lengua del colonizador en la segunda oleada de la colonización del mundo en África. No siendo más, son las 4:42 de la tarde. Pasamos entonces en estos momentos a la plataforma para poder realizar nada más ni nada menos que las preguntitas, resolver unas 5 preguntas muy sencillas que tenemos en estos momentos aquí. La idea es que usted lo pueda resolver y por supuesto al finalizar usted dirá, profe, pero usted se llenó de formularios, mister, perdón, te llenaste de formularios, pero te voy a pedir el favor, por, ya, te voy a pedir entonces el favor que lo diligencies de acuerdo a lo que hemos visto en estas 2 sesiones con nuestro invitado y de igual manera lo que hemos complementado acá para que resuelvas las preguntas. Ya te voy a compartir y por último, les pediría el favor de valorar nuestra visita internacional porque estamos de acuerdo con que usted responda unas preguntas muy sencillas frente a nuestros invitados internacionales. Muy bien, cuéntamelo todo, resolvemos. Esto sí ya es notica, ¿sí? De los invitados que tenemos en este espacio. Cambiamos los foros por los formularios. Es mucho más sencillo y mucho más práctico. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento? Recuerda muy bien, nos preparamos el lunes muy puntuales a las 2 en punto. Iniciamos nuestra emisión, nuestra transmisión de Colombia a Guinea Ecuatorial para entender qué pasó con los europeos que adoptaron el liberalismo, qué hicieron en el territorio africano, cómo lo hicieron, cómo el Congo habló francés, cómo Guinea Ecuatorial habla español. Vamos a entender por qué directamente en Egipto también se habla inglés. Vamos a entender el mundo africano en este espacio desde Guinea Ecuatorial. Muy bien, cuéntamelo todo si ya pudiste abrir entonces si pudiste dar la apertura por favor al formulario de preguntas para responder 5 preguntas muy sencillas. Historia española, que se llama El fin del antiguo régimen, porque de aquí para arriba la historia de España no vuelve a ser la misma. La última historia de su rey fue Fernando VII. De aquí para arriba vamos a encontrar el liberalismo tan fuerte. Son 6 preguntas. Vale, le agradezco. Qué pena con usted. Creo que la última no funciona. ¿Me confirma si es así o no? Nombres, aquí están las imágenes de la independencia, la monarquía. Muy sencilla entonces este espacio. Ok, vamos a revisar. Mister, ¿esto es nota de actividad en clase o Sí, tipo quiz? claro, de actividad en clase. ¿Listo? Eso lo colocamos en este espacio. ¿Listo? La última es una pregunta de análisis muy sencilla. Sí, señor, muy fácil aquí de responder desde las orientaciones de 2 profesores, ¿no? Usted tuvo en este espacio nada más ni nada menos que a el señor Sergio. Quiero serle honesto que Sergio, él es docente del Colegio de la Comunidad Española de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y él trabaja con los grados superiores. Él trabaja con el grado 11 y 12 en Madrid. Y él es profesor catedrático de una universidad y él estuvo con nosotros aquí en este espacio. Así que muy sencillo de responder este espacio. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento? Estamos siendo claros. 11:46 en territorio español, 4:46 en territorio colombiano. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? De aquí en adelante, vamos a, por favor, revisar esta palabra que la vimos en historia colombiana, que la vimos nosotros antes de la Revolución Francesa. Liberalismo. ¿Qué hizo el liberalismo? Y que en grado 10º nos va a mostrar cómo el liberalismo cambió el mundo. El liberalismo que llegó a Hong Kong, que llegó a Nueva Delhi. El liberalismo que convirtió el té en una costumbre
británica, el liberalismo que hizo crecer a Estados Unidos, el liberalismo que hizo de África un lugar donde no crecieron las repúblicas, sino la explotación. Lo veremos entonces la próxima sesión con nuestro invitado desde nada más ni nada menos que de Guinea Ecuatorial. Muy bien, cuéntamelo todo entonces cómo vamos y ya lo tenemos entonces más que listo. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? ¿Qué hubo, Andrés? Hombre, ¿cómo le fue? Cuéntamelo todo. Muy bien, la siguiente pregunta que tendría para ustedes es, ¿quién de ustedes toca? No sé si, bueno, abro la invitación también a otras personas, si les gustaría presentar su talento, un dibujo, una canción, cómo interpreta un instrumento para las próximas visitas internacionales que vamos a tener. Recuerde que es una valoración de 5 en participación y de igual manera le va a permitir a usted explorar también su relación con otros países. Entonces mi pregunta es si alguien está interesado de igual manera en presentarse, en decir, oiga, mire, a mí me gustaría, claro que sí, no hay ningún problema, me gustaría volver a participar o me gustaría presentar unos dibujos frente a este espacio, porque ya vamos a salir de Europa. El viaje que nos espera es ahorita África. Vamos la próxima semana a África, luego regresamos a Europa, de Europa vamos a Asia y cerraríamos allí. Tendríamos alrededor de 3 visitas internacionales para el cierre. Entonces mi pregunta es, ¿quién se va a animar? ¿Sí? Ya tengo entonces aquí 2 candidaturas, perfecto. No, mister, yo sé dibujar, me gustaría presentar un dibujo, no hay ningún problema. Mister, yo quiero leer un pequeño cuento, no hay problema. Mister, yo quiero mostrar, no hay ningún problema. La idea es que usted esté conectado entonces con nosotros. Muy bien, hasta el momento tenemos entonces 2 personas que nos han mostrado su interés. Perfecto, les agradecemos de todo corazón entonces que estén con nosotros. Muy bien, claro, listo. Le voy a pedir entonces el favor a las personas que se acaban de presentar como candidatos, que por favor si nos pueden enviar su número telefónico para establecer contacto oportunamente a partir de mañana para contarle qué visita podría realizar su presentación. No importa la que desee, lo importante es que usted sea libre. De igual manera, quiero comentarles que de grado 10º y de grado 11, listo, Andrés, no hay ningún problema, cuente con ello. Van a estar también en este espacio complementando este espacio. Jacobo, lo escuchamos en estos momentos. Mister, es que acabo de terminar de hacer el cuestionario, Sí, señor. pero una de las dos de las respuestas que yo puse, o sea, las puse bien, pero me las marca como mal. Ok, le voy a pedir el favor que tome el pantallazo de cuáles son y si me lo puede enviar a mi dispositivo móvil, con mucho gusto aquí se lo voy a recordar para que podamos realizar alguna corrección si llegó a suceder algo mal y demás. ¿Listo? No siendo más. Al Sí, mister, 348, porque, 314, por ejemplo, 348, ya 1390. tomo el Sí, lo escuchamos. pantalla, pero por ejemplo es la de cuando el rey Fernando VII, conocido como el Deseado, tomó su papel como rey en 1814, encontró un país dividido entre el absolutismo monárquico y monarquía parlamentaria, entendiendo esta última como yo puse gobierno del rey en compañía de un consejo corte para tomar decisiones de manera concertada y conjunta. Pero, o sea, no sé, fue en esa que me marcó que estaba mal, o sea, yo marqué esa, pero me marcó otra y me la puso mal. Ok, permítame, ya lo reviso también desde el dispositivo móvil, que es mucho más sencillo y no hay ningún problema. ¿Listo? No se preocupe. Y la otra Hubo pregunta que usted me dice es, Sí, hubo una que sí la marqué mal, o sea, sí ok, puse mal la respuesta, pero las otras dos sí fue que no sé, o sea, no sé qué pasó. ok, no hay ningún problema, vamos a revisarla. No sé nomás, marca las 4:50. Le agradecemos a Jacobo, le agradecemos a todos por el esfuerzo en un día tan convulsionado en Colombia, donde en estos momentos las protestas están ya cerrando la jornada de la tarde. Les agradecemos a todos por su espacio. Nos vemos el lunes en estos momentos muy puntuales. Incluso voy a abrir sesión a la 1:50 para que faltan los 5 minutos nos conectemos y aprovechemos al máximo la conferencia les voy a decir el nombre del profesor de igual manera que nos va a acompañar, que se llama Rostán. Permítame, ya lo voy a confirmar. Él se llama Rostán Trineo, que va a estar entonces con nosotros. Es un hombre que es del Congo, que habla inglés, que habla francés, habla español. Es un hombre que ha realizado su vida nada más ni nada menos que en Guinea Ecuatorial y nos va a presentar la historia de su continente. No siendo más, vamos a entonces estar iniciando en este espacio el día lunes muy puntuales. Les agradezco a todos y recuerde, de aquí en adelante, en este prácticamente 20 días de cierre para llegar a noveno, la palabra clave es liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Que ha transformado al mundo, que transformó a España,
que transformó América Latina y, por supuesto, llega al África. Muchas gracias a todos por su sintonía. Nos vemos entonces desde África la próxima sesión. Un abrazo enorme para todos. Que estén muy bien.